Bienvenido, querido músico, a un nuevo episodio del podcast. En este episodio estoy entrevistando y estoy acompañado con un grande de la nueva industria musical. Estoy muy honrado de tenerlo acá como invitado. Él es Alexiomar Rodríguez. Quizás pues lo conozcas como el autor del libro de Artista Empresario Musical o de su nuevo libro, La Brújula del Music Business. Eh, También tiene un software de contratos llamado Flow. Y quizás todos lo conocemos también de ser fundador de la Seed Academy. Así que un honor para mí tener a Alexiomar acá con nosotros. Alexiomar, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Adrián, gracias por la oportunidad y qué bueno que tenemos este espacio para poder continuar la conversación. Así es, así es. Para los que no lo sepan, tuve la oportunidad de ser entrevistado por Alexiomar en su canal. Quienes no han visto todavía esa entrevista, les recomiendo que vayan a su canal, que se suscriban y que puedan escuchar pues toda esa conversación que tuvimos acerca de marketing musical en general. Y aquí, bueno, estamos haciendo algo pues al revés ahorita, ¿no? Me gustaría que Alexiomar pueda nutrir a todos nosotros con sus conocimientos, con su experiencia contándonos un poquito de toda esta parte legal, ¿no? De todo este mundo del que los músicos solemos alejarnos, ¿no? Por miedo, por tantas cosas. Y bueno, tratar de entenderlo un poco mejor para saber qué hacer en distintas situaciones, ¿no? Así que, Alex Omar, bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Me gustaría que, primero que nada, nos contaras también como eh, cuál es tu historia y qué te llevó a ti de ser músico que lo conocí en esta entrevista que tuvimos, que siento que pues nos parecemos también mucho de alguna manera. Cuéntame, ¿cuál fue esa historia que te llevó a ti a llegar a ser pues abogado musical hoy en día? Pues mira, la historia comienza y como músico, yo crecí eh, en la iglesia, mi primera clase de música fue piano, entonces, de hecho, con un venezolano de apellido Omaña. Entonces, Wow. Él, me dio clases de piano, eh, y pues yo después quería cantar y recuerdo la primera vez que canté en la iglesia y era un chamaquito, un nene chiquito, un chamo, y yo los veía que se reían y yo lo cogía mal, yo dije, no, se están burlando de mí, yo no vuelvo a cantar. Eso me traumó por un tiempo y era que un niño cantando, pues a la gente le gusta ver eso. Claro. Em, Más tarde en el tiempo, pues surge una nueva oportunidad en la música, donde había un grupo que se estaba formando en la iglesia y necesitaban un bajista. Y yo no sabía tocar bajo, pero nadie iba a tocar bajo, así que el guitarrista me dijo, mira, es como esto, pero cuatro cuerdas, es más fácil. Y un dedo. Sí, Entonces, pues, dale, tal un cual. dedo, olvídate, pues eso es lo que vamos a hacer. Mis papás me compraron un bajo rojo, se llamaba Elmo. Le puse yo, sabes que en ese tiempo uno le ponía nombre a los instrumentos. Sí. Y, y pues así fueron mis primeras experiencias haciendo música, bien natural. O sea, la música en Puerto Rico simplemente es parte de la cultura, es parte de quienes somos. Em, Luego pues gracias al bajo entré a una banda, a una agrupación más grande, y de ahí empecé a ir por distintos lugares a través de las islas. Y empezó a metérseme en la cabeza la posibilidad de, wow, espérate, esto de estar en una banda me gusta. Eh, pero no quería tocar más bajo, quería tocar guitarra. Entonces yo a la par que estaba ahí estaba tomando clases de música en la Escuela Libre de Música Antonio Paoli, que es en Caguas, Puerto Rico, un área cerca del área metropolitana, después de la escuela. Así que empecé a cantar coro, cogí clase de batería, guitarra, y decía, yo quiero guitarra, yo quiero guitarra. Pero en la banda ya había un guitarrista, así que era o bajo o me tenía que ir. Traté de conseguir bajista para que me reemplazaran. Nada, fue un desastre, no lo pude lograr. Así que me fui y monté mi propia banda, con mi papá, mi hermano, mi primo, familiar también. Y ya en esta época ya yo estoy cerca, ya yo estoy en la escuela superior, ya estoy listo para ir a la universidad. Cuando, cuando estoy en esta temporada de mi vida donde tengo que decidir qué voy a hacer, pues yo les digo, yo quiero estudiar música, yo quiero vivir de la música a full, eso es lo que yo quiero hacer. Y pues, ya tú sabes, mira, no, que si eso te vas a morir de hambre, que si los artistas, que si eso es La suerte, clásica. la clásica. A ti te gustan los instrumentos buenos,
Mi papá es abogado, así que él nos compraba los instrumentos que nosotros pues, pedíamos. La verdad es que no me puedo quejar. Em, y yo dije, bueno, pues me dijo, estudia y después te puedes comprar tus instrumentos. Y me enseñó varias personas de la iglesia que eran profesionales y tenían sus instrumentos, ¿verdad? Que podían comprarse su Taylor, su Gibson, sus cosas. Y dije, pues dale, pues está bien, ese es el negocio. Pues nos vamos por ahí. Fui a la universidad a estudiar economía. Y cuando voy a la universidad a estudiar economía, me entero de que hay una orquesta. Y en ese momento mi familia estaba pasando por una situación económica donde yo tuve que independizarme y yo tenía que pagar la universidad. Entonces, no teníamos beca, yo no cualificaba para beca por un lado, entonces ahí traté de ir a la orquesta, pero me dijeron que había que leer música. Y yo había perdido mucho tiempo en la escuela libre de música sin querer aprender solfeo ni teoría musical. Tenía los conceptos, pero no la lectura. Entonces, nada, mi papá me dijo, mira, solicita a ver qué pasa. Solicité y le dije al director de la orquesta, le dije, mira, yo no sé leer música. ¿Ok? Pero tengo oído. Yo soy músico de iglesia, tú me pones lo que sé, yo la voy a sacar. Y es como que hubo como un, vamos a ver si es verdad. Y mira, mano, de verdad, como que yo empecé a tocarle todo lo que yo sabía. Él me dijo, pues dale, métete, te voy a dar la oportunidad. Y entraron a la orquesta, a la universidad, y me dieron una beca. Yo estudié becado en la universidad como guitarrista. Para ese tiempo también, y aprendí a leer mientras estuve allí. Claro. Por lo menos a identificar. Es como cuando uno aprende un idioma nuevo, que tú empiezas a Sí, decir palabritas, más o menos identifica y sabes pedir del menú, pero no mucho más. tal Miras al de al cual. lado, a ver, mira qué es eso que él tiene. Ah, pues eso es lo que yo. Sí. En ese proceso, de hecho, yo no he contado esta historia nunca, fue en ningún otro podcast, lo estoy contando aquí, creo que es como consecuencia de cuando tuvimos el otro podcast que tú compartiste muchas cosas que me sentí identificado, so me fui así into the weeds. Eh, y en ese proceso también necesitaba un dinerito extra, así que empecé a dar clases de guitarra. Ya puedes ver cómo la música sigue estando ahí, yo todavía no soy ni abogado, ¿verdad? Y para esa época también pues yo dije, bueno, pues yo quiero estar en el entretenimiento como profesional y empecé con una cosa que se llama Sports Economics, que a mí me gusta el deporte y empecé a estudiar los efectos económicos de la industria del entretenimiento en distintas áreas, particularmente en el baloncesto, en la NBA. Y mi profesor me dijo, mira, esto de entretenimiento, de economics, esto tiene mucha salida. Y, pero se quedó ahí porque yo había pensado siempre que yo iba a terminar siendo abogado. Por tu ¿Ves? papá, me imagino. Por mi papá. Entonces Claro, era como que eso es lo mismo. música, mi grado, pero la profesión. Entonces yo dije, bueno, pero si tengo esto de entretenimiento, lo de música, oye, yo quizás puedo mezclar todo esto y ser abogado de música después. Claro. Voy a la escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que para contexto, las personas en Latinoamérica, en Estados Unidos, Puerto Rico para propósito de este tema es parte de los Estados Unidos. Em, Nosotros, en nuestro sistema educativo, tú tienes que salir de la escuela superior, de high school, y tú tienes que ir a la universidad 4 o 5 años. Una vez que tú haces ese grado, ese es mi grado en economía. En otros países ya alguien es abogado con esos 4 o 5 años. ¿Verdad? No, yo estudié economía primero. Y luego tú vas a estudiar posgrado, 3 4 años más. Y ahí es que tú puedes entonces entrar a la escuela de derecho. Así que yo me hago abogado, ya yo llevo 7 8 años de estudio universitario formal, ¿verdad? Eh, Así que eso quiero hacer esa aclaración porque por eso es que toma más tiempo convertirse en abogado cuando llego a la escuela de derecho. Pues quiero hacer derecho de entretenimiento, propiedad intelectual, que es el área más o menos por donde está esta conversación. Y no habían clases, honestamente, no existe una cosa que en Estados Unidos que tú dices, ah, yo me voy a hacer abogado de entretenimiento o abogado de música. Tú te haces abogado con todo el mundo de todas las clases. Claro. Después tú puedes tratar de coger clases que son electivas, si hay un profesor que sabe del tema y va a dar la clase, pero en mi estadía en la escuela no hubo ni una sola clase. Entonces, yo estaba como que, quiero hacer esto, pero no puedo, papá. Nada, terminé durante la escuela de Derecho, pues seguí una carrera bastante tradicional, trabajé en tribunales, en los tribunales federales, que son los que son de Estados Unidos, en Puerto Rico, los tribunales estatales.
Y yo estaba mucho en la parte de litigio, que es, ya después que se dañan las relaciones, pues hay que pelearlas en los tribunales, en las cortes. Eso fue mi desarrollo. Pero yo seguía buscando la manera de convertirme en abogado de entretenimiento, buscando y estudiando. Si habían actividades de asociaciones, pues iba y qué sé yo, pero no había mucho. Cuando termino, entro a uno de los bufetes más importantes de Puerto Rico, en el departamento de litigios también, representando compañías gigantes. Eh, y yo estaba allí y yo decía, mano, yo estaba por LinkedIn buscando, le escribía a gente, mira, no quería quitarme. Ya me había quitado al principio de no ir a estudiar música, no quería quitarme nuevamente. Par de abogados y abogadas me escribieron que no me iban a mentorizar o mentorear o no me iban a dar tips, nada. Básicamente me dejaban en leído otro. Y fue bien difícil porque entonces decía, diantre, ni como abogado puedo entrar, o sea, no puedo entrar como músico, no puedo, ¿qué hay? Y ahí decidí renunciar a mi trabajo. Obviamente yo estoy casado, mi esposa nos mantuvo durante ese tiempo y me apoyó en mi locura. Y dije, yo voy a comenzar mi propia práctica, porque si nadie me quiere dar la oportunidad, me voy a tener que dar la oportunidad yo mismo. Renuncié y comencé una práctica solo, desde mi casa, desde mi apartamento, recién graduado de la escuela de Derecho. Creo que no llevaba ni un año completo desde que me había graduado. Y comencé con mi laptopcita a tratar de buscar clientes. Mi primer mes, esto es abril del 2019, mano, no tuve ni un solo cliente. Mi único cliente fue mi papá, que me subcontrató para hacerle una investigación y me pagó $331 con 25 centavos. Esa fue la facturación. Ese número en Estados Unidos, para que tengan una idea, yo llegué a pagar energía, luz, por un mes, $300. Para que usted tenga una idea. O sea, realmente eso me dio para pagar la luz y quizás un poco del agua. No me dio para nada más. Suerte que, pues gracias a Dios, Claro. tenía a mi esposa. Pueden ver que no fue fácil. So, si tú eres músico, artista y estás pasando por una situación, yo que soy abogado, también tuve que pasar por una situación que se supone que uno entra más directo. No es así. Así que en ese momento dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Yo no sé mucho de entretenimiento porque no tomé clases. So, me compré todos los libros que vi en Amazon y entré a todas las universidades de Estados Unidos que yo había identificado que daban clases y bajé los prontuarios. Y eso es lo que yo sabía hacer como estudiante. Así que descargué todos los prontuarios, los temarios de las clases y empecé a leerme todos los casos y todos los libros y todas las referencias que ellos hacían. Así que yo mismo me creé mi propio sistema de estudio de derecho de entretenimiento, de que si de Berkeley, que si de UCLA, que si de University of Miami. Me leí todo eso y como la teoría cognitiva habla de que la manera de tú aprender realmente y capturar la mayor cantidad de información es explicándolo, yo no me había dado cuenta de eso, pero esa es la manera en que yo aprendía. Así que yo empecé a hacer videos en YouTube explicando lo que yo estaba aprendiendo. Así que yo solamente cuando empecé mi canal de YouTube, yo probablemente estaba un capítulo, ¿verdad? Figuradamente, más adelante que el que estaba viendo el video de YouTube. Yo me había leído un capítulo del libro que él no se lo había leído. So, yo empecé a compartir ese conocimiento poco a poco y eso es público, eso está ahí en YouTube. Usted entra a YouTube y lo va a ver tal cual. Vaya al canal, le da desde los más viejos hasta los más nuevos y ahí es que usted me encuentra. Y cuando yo empiezo a crear estos contenidos, saco hasta mi guitarra y mis canciones y todo porque estoy bien cercano al Génesis. Y cuando esto ocurre, la gente empieza a hacer preguntas. Un Tal video, cual. dos videos, tres videos, cuatro videos, cinco videos, Ya eso es más o menos en mayo que yo empecé a crear contenido de música específicamente. Y llego a el tercer quarter, probablemente agosto, septiembre, por ahí, octubre. Doy mi primera charla de introducción a la industria de la música. Y en esa charla que me invitó, fue gratis, todo esto es gratis. Me invitó el gobierno de Puerto Rico, tenían un programa de desarrollo económico para la juventud. Y allí estaba de invitado el director de ASCAP para el área de Puerto Rico y quien hoy es el director de Rimas Publishing, dando también charla. Así que ahí comienza, realmente es como que mi inauguración
de Claro. comenzar a hablar de la industria de la música hombro a hombro, aunque yo realmente estaba todavía bien, bien, bien verdecito. Eh, pero ya empecé a estar ahí. Y eso fue en el 2019. Hoy estamos en 2025. Y así fue como comencé. Wow. Wow, Alex Omar, qué gran historia. La verdad es que me sentí identificado en muchísimas cosas, desde que dijiste lo de bajista y no guitarrista, tal cual a mí me tocó ser bajista porque ya habían dos guitarristas. Mi papá ingeniero, yo dije, nada, yo lo que tengo que escoger es qué ingeniería quiero estudiar, ¿no? Ujú, Eh, el hecho de que, bueno, no pudieras especializarte en lo que te gustaba también, no hay marketing musical. Por ahora, a mí me gustaría poder hacer una carrera de marketing musical eventualmente, ¿no? Pero la industria rechazándote de alguna manera, ujú. eso creo que lo vivimos todos en algún momento cuando pedimos un favor, pedimos una ayuda, un consejo y tal cual, pues simplemente somos ghosteados, ¿no? Como dicen, ¿no? Cool. Tantas cosas, ¿no? Creo que algo que podemos como dejar aquí de aprendizaje que tú me confirmarás si crees que es así, y es el peso que tiene YouTube en poder ayudar a cualquiera de nosotros, si eres músico, si eres abogado, si eres publicista, si eres lo que sea, a conseguir oportunidades. No es necesariamente Instagram, no es TikTok, no es, o sea, claro que todas esas plataformas ayudan, pero los mejores amigos, contactos que yo he hecho es gracias a YouTube y por lo que veo, YouTube también fue tu plataforma de palanca, me imagino, ¿no? Full. Full, full, full. YouTube, yo creo que toda persona que quiera profesionalizarse y no estoy hablando de conseguir, de irse viral, no estoy hablando de ninguna de estas estrategias de corto plazo. Yo creo que lo que pasa con YouTube es que nos permite a nosotros pensar a largo plazo y requiere una disciplina, porque usualmente cuando uno comienza, mis primeras referencias de YouTube fue Sean Cannell y su canal Think Media, fue de los primeros que yo empecé a consumir y él tenía un libro que se llama YouTube Secrets. Yes. El tipo tiene muchas cosas en común conmigo a nivel personal y de valores, principios y eso. Y me identifiqué con él, aunque hay un montón de otros youtubers que enseñan a hacer YouTube. Pero cuando yo entendí la metodología de él, tampoco he hablado de esto en ningún lado, pero cuando yo aprendí la metodología de él de YouTube, era esta cuestión de answer specific questions, contesta preguntas específicas. Y de momento te coloca a ti en un framework mental y a la gente que nos está escuchando en Latinoamérica, que escucha mucho inglés, disculpen, es que en Puerto Rico somos una colonia, entonces tenemos los dos lenguajes, Spanglish, y ahora vivo en Estados Unidos, así que, pero esos esquemas mentales que yo aprendí con él, me permitían mirar hacia el futuro, preguntas que la gente hiciera siempre. Entonces, yo no estaba haciendo contenido, lo intenté, experimenté con vlogs y cosas como esas por probar, pero contestar preguntas específicas y una vez a la semana o dos veces a la semana no me permitió ser más estratégico. Ok, voy a contestar qué es copyright o qué es el work for hire. Esa pregunta es una pregunta eterna. O sea, todos los años entra gente nueva con la misma pregunta. Y, mano, eso fue, ahora yo pensándolo, ¿no? In hindsight, mirando hacia atrás, yo digo, wow, ese truquito nada más de contestar preguntas que todo el mundo tiene siempre es lo que hace que el canal de nosotros de YouTube ahora coja más de 150.000 views todos los meses. Easy. Imagínate. Claro. Bueno, fíjate que en este punto muchos músicos estarán pensando, claro, pero es que ustedes son abogados, son publicistas, ¿cómo aplica esto de responder una pregunta en YouTube? Yo lo que suelo recomendar es, vamos a tomarlo un escalón más arriba y es, preguntas específicas es, vamos a traducirlo en búsquedas específicas, ¿no? ¿Qué Exacto. búsquedas específicas está haciendo tu audiencia ideal? Y ahí es cuando vas a unir puntos y vas a decir, ok, covers, ¿no? O versiones en vivo de una canción o una versión de una canción que les gusta. La gente está buscando canciones que les gustan en YouTube. Y ahí es donde puedes salir tú y, bueno, aprovechar esa búsqueda. Entonces, esto me lleva a una pregunta clave que es la que más se repite en este canal y es, quiero subir covers a mi canal.
¿qué pasa con el copyright? ¿No? O sea, ¿qué debo hacer legalmente para evitar problemas? ¿Qué aspectos legales debo considerar? Y hasta ahora, el consejo que yo he dado, quisiera que me corrigiera si ha estado mal o si la cosa funciona así, es que YouTube, por lo que entiendo, es mucho más light que otras plataformas, ¿ok? O con una distribuidora con respecto a los covers, porque automáticamente reconoce cuál es la canción y le da los derechos y las regalías directamente a esa persona sin necesidad de que el artista tenga que pagar una licencia, tenga que pedir un permiso y tal. De todas maneras, me gustaría obviamente saber tu opinión y qué recomendarías tú a esas personas que están teniendo este dilema de que muchas veces yo lo comparo con la gente que al final se divide en dos, ¿no? Los que piden permiso y los que piden perdón, ¿no? Entonces, ¿qué es Ujú. preferible? Pedir perdón luego de haber hecho el cobra, mira, ¿sabes qué? Sí, aquí están tus regalías o lo que sea, o pedir permiso y nunca avanzar años sin publicar ese cobre por miedo, ¿no? ¿Qué nos recomendarías tú con respecto a este tema? Me encantó que dieras ese paso y hacia atrás y hicieras la analogía de búsqueda al final del día. Creo que esa es la esencia y el principio de las preguntas, ¿no? Es qué es lo que la gente está buscando, que no te está buscando a ti, ¿verdad? Que no es una intención de compra, no es una intención de conocer más de ti, ni te conocen, o sea, eres un total desconocido. Nos encontramos en una búsqueda común y nosotros nos colocamos como una propuesta en esa búsqueda común. Y yo estoy de acuerdo con que los covers son la forma en que la mayoría de los proyectos musicales pueden comenzar a darse a conocer en esa parte superior del embudo de desconocido a superfan, como nosotros le decimos. En ese sentido, pues sí surge la pregunta, y es uno de los videos que más nosotros tenemos views en el canal, es cómo yo hago un cover legalmente. También es cierto que cada persona prefiere estar en uno de los dos bandos, en el que pide perdón o el que pide permiso. Ambos tienen sus pros y sus contras. El que pide perdón, pues se lanzó. Y cuando tú te lanzas, pues lo peor que te puede pasar, en el peor escenario sería una demanda, ¿verdad? Una reclamación legal oficial en los tribunales. Eso es lo peor que te puede pasar. La realidad es que parecido al embudo de conversión de marketing, donde mientras más tú te mueves en el continuo, menos probable es o menos personas pasan al próximo nivel. Ocurre lo mismo con la parte legal. Eh, lo más común que te puede pasar es lo que tú mencionaste, en YouTube específicamente, ¿verdad? Lo más común que puede pasar es que no pase nada. Eso es lo más probable que va a pasar, nada. Este, ¿Por qué? Porque como tú mencionas, YouTube tiene unos sistemas que existen unas cosas que se llaman el YouTube Content ID que identifica, y de hecho a mí me llega a mi canal, tengo una sección de copyright, tú tienes la misma, y te identifica quién subió qué. Y tú decides si sí o si no, ¿verdad? Em, en la música, pues ellos lo que hacen es que monetizan el canal y ya, y tu video de cover no monetiza. Lo que hace es que consigue views. Alguien argumentaría, bueno, es que eso es más o menos lo que pasa en Spotify, porque 85% de las canciones que se suben no van a monetizar, porque no pasan el crisol. Entonces, como que es menos probable que te pase algo legal serio. El próximo nivel sería, para las personas que dicen, pues yo me voy a lanzar, dime qué es lo peor que me puede pasar. Paso a paso sería, no pasa nada. Segundo, te llega una notificación de que el video no es monetizable y que alguien reclamó la monetización, si es que tu canal está monetizado, ¿verdad? Porque no todos los canales son monetizados. Cierto. Después lo próximo que puede pasar es que te llegue una notificación de que lo remueva, ¿verdad? Un removal. Em, Esto puede pasar. Y si pasa, el error que uno cometería, el artista o el creador, sería negar o tratar de apelar ese removal request, esa solicitud de que se remueva. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando eso ocurre, si tú te niegas, tú tienes que hacer un proceso que básicamente es como decir, yo tengo derecho a hacer esto y estoy dispuesto a ir a tribunales por esto, ¿verdad? Em, y eso no es cierto. No tienes derecho a hacer un video musical de un cover. Importante eso. Así que voy a explicar los diferentes niveles, pero el de YouTube específicamente, tú no tienes derecho a subir un cover en video a YouTube. Eso no existe un derecho. Cuando la gente habla de
uso justo. Ah, escribe uso justo. Eso no tiene nada que ver. Eso no aplica. Uso justo es otra cosa. O fair use. Entonces, tú simplemente bajas el lomo y dices, ¿verdad? No hay problema. Remuévelo si lo quieres remover. Y si no lo remueves, es que usualmente ahí es que entonces, si fuera algo bien, bien, bien importante y valdría la pena para el otro lado, te llevarían a un tribunal, si fuera necesario. Pero, como menciono, cada uno de esos pasos es cada vez menos y menos y menos probable. ¿Cómo nosotros evitamos esto? ¿Verdad? Tú dices que sería la parte de los que dicen, no, prefiero pedir permiso a pedir perdón. El escenario de pedir perdón sería, no pasa nada, te monetizan tu canal si es que está monetizado, te piden que lo remuevas y si no haces caso, te demandan. Eso sería los que no piden permiso, los que piden perdón. Los que piden permiso, hay distintos tipos de contextos en los cuales tú puedes hacer un cover, una versión de otra persona y va a tener sus propios requisitos. El primero es subirlo directamente a las plataformas de distribución. Por ejemplo, tú usas una distribuidora como DistroKid o la que te guste, Symphonic, y tú subes un cover. Técnicamente, si esa canción lo que va a ir a plataformas de streaming, por ejemplo Spotify, solamente, donde no hay compra como Apple o Amazon, es streaming solamente, tú no tienes que hacer nada, técnicamente. ¿Por qué? Porque eso fue reciente, ¿no? Esto por si acaso, esto es reciente. Hay una cosa que se llama el Music Modernization Act, una ley relativamente nueva, que creó una entidad que se llama la Mechanical Licensing Collective, la MLC. Esa gente lo que hace es que recolecta ese dinero que se va a generar en las plataformas de streaming cuando se reproduce una composición que está protegida. Así que si, por ejemplo, yo hago un cover de una canción de Bruno Mars y yo la subo, o de Bad Bunny, o de el artista que te guste, y yo la subo solamente a Spotify, plataformas de streaming, lo que va a pasar es que yo no tengo que pedir nada porque la MLC, al igual que YouTube hace esa cuestión de que identifique y envíe el dinero, más o menos funciona algo así. Ahora, si yo tengo, si yo quiero subir eso para que la gente lo pueda comprar, descargarlas a su computadora, digitalmente, lo que fuera, ahí necesito una licencia mecánica, que es lo que usualmente van a ver en YouTube, que la gente habla de la licencia mecánica. La licencia mecánica lo que va a permitir es que tú puedas vender eso y pues entonces el dueño original pueda cobrar de su composición musical. Hay entidades que se encargan de sacar esa licencia mecánica, hay distribuidoras que te dicen, ah, tienes que pagarme para yo sacar la licencia mecánica porque si no, no te la voy a subir. No es tan caro, pero por ejemplo, en mi experiencia, yo subía covers antes con DistroKid, que mis covers se mueven muy bien en lo-fi de música cristiana. Y aunque yo hago esto de pasatiempo, me di cuenta que la música cover, lo-fi, se mueve súper bien. Con DistroKid me salía bien caro porque yo tenía que pagar una licencia mecánica todos los años. Con Symphonic, no sé si es que no tiene ningún problema. Yo lo he subido, Symphonic Starter, y no me han pedido nada. Y es porque va directo a las plataformas de streaming. Ahí les doy un ejemplo de cómo una sí y otra no. Las Ok. mecánicas, luego están los videos musicales. Entonces, los videos musicales ahí lo que ocurre es que necesitaríamos una licencia de sincronización. Para subir un video bien a YouTube sin problemas legales, necesitaríamos esa licencia. De nuevo, eso hay que pagar, hay un procedimiento, hay algunas plataformas que lo ofrecen, otras no. Una plataforma que ofrece servicios de licenciamiento se llama Easy Song Licensing. No tengo ninguna relación con ellos, solamente para que sepan que ofrecen unas licencias custom o personalizadas para eso. Y luego tú tienes covers cantando por ahí en público. Y ahí pues no tienes problema porque se supone que si es un lugar donde, por ejemplo, tú cantas en un coffee shop o en un restaurante o algo así, es el dueño del venue, del local, quien tiene que pagar la licencia, no tú como músico. Lo digo porque yo tengo muchos músicos que van a restaurantes, hoteles y cantan covers. Entonces, como pueden ver, es un balance entre realmente vale la pena yo invertir, ¿verdad? En sacar estas licencias o puedo meterme por el loop y subir las redes sociales y la probabilidad es que no pase nada. Y si no pasa nada, pues estamos. Si pasa algo, pues nada, removo la canción. Es una cuestión de balance entre riesgo y costo-beneficio, ¿verdad? Si tú quieres una carrera, quieres empezar haciendo covers, pues tienes que considerar eso. ¿Eso se Claro. entendió bien? Sí, 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 sí. Surgen algunas dudas que me gustaría Ujú. aprovechar. Por ejemplo, hace un ratito mencionaste
Que en la mayoría de casos pues no va a pasar nada, me imagino también porque al propio artista y a los propios sellos les conviene tomar dinero de todas las personas que aprovechen esa obra, ¿no? Es decir, si alguien está haciendo un cover de Taylor Swift, millones de personas lo hacen, pues ese dinero al final va a ir al sello o a Taylor Swift en este caso, ¿ok? Ahora, ¿por qué sucedería o por qué YouTube en este caso o cualquier otra plataforma te pediría un removal? O sea, ¿por qué te pedirían que quites esa canción? ¿Qué casos especiales hay ahí de, no, ¿sabes qué? No queremos ni siquiera cobrar ese dinero que tú estés haciendo, queremos que lo quites. Pues aquí yo creo que se abre un tema bien interesante e importante para los artistas nuevos y los productores y ¿verdad? Tu audiencia. Es que tenemos que definir lo que es un cover y quién y cómo funcionan los derechos de los covers y las regalías, porque tú puedes hacer dinero con covers. Hay gente que vive haciendo covers. ¿Cómo funciona esto? Pues mira, vamos a pensar que en la industria de la música lo primero que tenemos que entender es que una cosa es la canción, la composición musical, que es la letra, la melodía, esa combinación única, esa fórmula que yo la canto, la puedo cantar aquí, ya tú sabes cuál es. Y otra cosa es la grabación de esa canción, ¿verdad? O de esa composición, que sería entonces ese archivo digital, lo que llamamos el máster, ¿no? Entonces, esas dos cosas son separadas. Y es bien importante entender esto porque la composición le pertenece a los compositores y los compositores están firmados o trabajan con las llamadas editoras o publishers, ¿verdad? Y eso es un mundo completo, es una industria que corre paralela. La industria de la música, de hecho, tiene varias industrias que corren paralela. Entonces tú tienes esa parte de las composiciones y aquí es que ellas están. La gente cuando tú haces un cover, tú tienes que bregar con esa gente, con los compositores y los publishers. Está la más conocida y de las más dineros que hace, que es la parte discográfica, ¿verdad? Que sería entonces la grabación. Y la grabación, usualmente quienes juegan un rol ahí son el artista intérprete, quien canta la canción, con equipo de producción y eventualmente con el sello discográfico, que sería el dueño de la grabación como tal, no de la composición. ¿Qué ocurre? Que cuando, aunque la ley de los estados, esto en Estados Unidos y muchos países repiten este esquema, en Estados Unidos, una vez que una composición sale al público por primera vez, se lanza, una vez que sale, cualquiera puede hacer su propia versión de esa canción. Y ese es el cover. ¿Ok? Importante es que lo puede hacer, es decir, puede crear su propio máster, su propia grabación de esa composición y esa persona, el artista independiente, tú puedes cobrar todas las regalías que genera ese máster. Eso significa que si tú lo subas por DistroKid o por Sinfónico, la distribuidora que tú quieras, las regalías que se generan en Spotify, en las plataformas Content ID de YouTube, incluso del máster como tal, son tuyas. Son tuyas, ese es tu máster. Así que pueden haber dos versiones de una misma canción y tú cobras tu máster. Y también tú cobras tu Sound Exchange y toda esa parte del máster, toda la parte de las regalías del máster. Pero la composición tú no la puedes cobrar porque tú no eres el compositor de esa canción. Eso lo cobran los compositores y sus publishers. Tú dices, ok, pues si eso se puede hacer, la ley de copyright dice que nadie puede usar nada de nadie sin pedir permiso. Así que este juguete es mío, tú no lo puedes usar si yo no me pides permiso. La excepción es que en la música, si tú sacas una canción y ya está pública, yo puedo hacer mi propia versión de esa canción. Siempre y cuando tú cumplas con estos requisitos, que son, no puedes cambiar la esencia de la canción. Ejemplos concretos, no puedes hacer una traducción. Y ahí tienes un primer ejemplo. Si tú haces una traducción de una canción, eso te lo pueden mandar a tumbar. ¿Por qué? Porque eso no es un cover. Otro ejemplo que pasa mucho. Alexiomar, yo cogí el coro de una canción y le puse mis propias estrofas, mis propios puentes. Eso no es un cover. Ya. Otra cosa que pasa mucho, los samples. Yo cogí un pedazo o hice una interpolación. Yo cogí un pedazo de distintas cosas y yo hice mi propia versión, pero es claramente, ¿verdad? Lo estás extrayendo. Muestreo. Eso tampoco es un cover. Los remix tampoco son un cover.
Nada que altere la estructura y los elementos básicos de la composición musical va a ser un cover. Tú puedes sí hacer una versión salsa de una canción o en otro género musical, siempre y cuando respetes la estructura y la integridad melódica de la canción. A la vez que tú empieces a sacarle la guata al peluche, a la vez que tú empiezas a sacarle las cosas a la canción y poner y quitar y eso, ahí entonces entras en el ámbito de que el compositor y el publisher pueden decir, hey, eso no está permitido dentro de la excepción del cover, lo remueve. ¿Ok? Y ese cover solamente está permitido en el sentido de audio. Así que, por ejemplo, pasa que cada cierto tiempo los publishers y los que representan a los compositores entran a YouTube y algunas compañías empiezan a mandarle a tumbar todos los covers que hay. Aunque el tuyo esté brutal y a ellos les haya gustado, si caíste en la redada, te los tumban todos y mandan strike. Y le ha pasado a gente como Rick Beato y distintas personas que reciben de momento estos claims y tienen que hablar con ellos como que, mira, pero es que esto, ¿verdad? No, no está pasando nada y te lo dejan pasar. Pero eso, al final del día, es una prerrogativa, en YouTube particularmente, del publisher. En Spotify, eso no pasa. Si tú subes un cover y es un cover y cumple con cover, no te lo pueden tumbar. Claro. Wow, qué interesante, mucha información que procesar. Me Sí. queda claro que realmente para un Juan, para una María que está en su casa, que graban un cover con una guitarra, que no modifica realmente la composición original, están haciendo una interpretación como tal, la Ujú. mayoría de casos no van a tener problemas. El No. problema es cuando alguien se pone creativo, quizás como eso ha hecho el equipo de Shakira tantas veces, que de repente, epa, agarran un pedazo de una canción y crean otra. Eso sería Ujú, ya letras pequeñas, ¿no? Decir, hey, aquí ya aplica otra cosa distinta. Aquí no simplemente le podemos dar el dinero a los adolescentes o al dueño original de ujú. un extracto de la canción, sino, no, aquí tenemos que entrar en tal cual, ¿no? Temas legales, ¿no? Corrígeme si me equivoco, que entonces esto sería como una analogía de que alguien quiera montar, por ejemplo, una tienda, un negocio de pasteles y use la receta original de un chef famoso, ¿ok? Entonces, todo lo que él venda de los pasteles en su tienda va para él, ¿ok? Eso sería lo equivalente a los ingresos por grabación, Ujú, pero él igual va a tener que estar pagándole, vamos a decir algo, mensualmente al ujú. dueño de la receta, gracias a que él tiene ese negocio, a esa persona. ¿Es algo así? Sí, es algo parecido. Es parecido como la franquicia, ¿verdad? Ok. Que tú tienes un restaurante de franquicia, entonces pues tienes McDonald's o la marca que sea. Tú no eres dueño de la marca McDonald's, tú eres dueño de la tienda que queda en la esquina tal, en la ciudad tal, ¿verdad? Y tú cobras de las ventas que se hacen ahí, pero tú siempre tienes que, como parte de ese contrato de franquicia, tú siempre tienes que cada cierto tiempo mandarle dinero a esta gente para que ellos estén tranquilos, porque ese es el negocio de ellos, controlar la marca de McDonald's y tú no puedes vender otra cosa que no sea el menú. A la vez que tú te sales del menú de McDonald's o del que sea, Exacto. te metes en problemas porque te van a decir, no, pues si vas a vender eso ya no eres McDonald's. Pues más o menos Claro, así es el cover, ¿verdad? claro, claro, No qué buen cambies el ejemplo. menú. Sí, 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 qué buen ejemplo para entender justamente este tema, ¿no? Buenísimo. Aquí también aclarar a la gente que dice, ay, no, pero es que imagínate, se rompe mi sueño porque si yo hago un cover, entonces no se puede monetizar en YouTube. Aquí también aclarar que, o sea, al final del día, tu objetivo no es monetizar con un cover en YouTube, tú no vas a ganar dinero de allí, tú vas a Ujú, ganar dinero de shows, de mercancía, de quizás venta de discos físicos para los coleccionistas, lo que sea, pero eso ya, tal como dice Alexomar, es mucho más abajo en el embudo de conversión. Al principio tú necesitas hacer las cosas gratis, tal como Alexiomar trabajó gratis al principio, ujú, tal como yo lo hice en su momento. Esto es lo equivalente a hoy en día que los músicos trabajen gratis, ¿no? O hagan un show gratis. Bueno, si ya lo haces en un café normalmente, ¿cuál es el problema de hacer un cover en YouTube gratis? ¿Ok? Si eso, el beneficio que te está dando es llegar a miles o quizás millones de personas gratis. ¿Ok? ujú. Entonces, más bien te están haciendo un favor ahí en ese sentido, ¿no? Eh, Muy bien. Y nada más aquí como para también responder esa pregunta, mencionaste con respecto a las licencias mecánicas que pueden conseguirse en páginas como Easy Song Licensing. El estimado de promedio como de precio de una licencia mecánica, ¿cuánto sería? Si alguien quisiera decir, ¿sabes qué? Yo prefiero cada vez que hago un cover
pagar mi licencia mecánica? ¿Es algo que se paga anualmente, una sola vez? ¿Cómo funcionaría esa parte? Eso, dependiendo la plataforma, puede ser una vez o una vez al año. Entiendo que EasyZone está cobrando ahora mismo como cerca de $15. Puede estar desde 17 hasta $12 por cada una. Y ese es el cover para propósitos de lanzarlo a las plataformas, ¿verdad? Ahora, para YouTube es mucho más caro. O sea, según estoy viendo aquí, puede empezar en $299. Entonces, Wow, quizá ahí es como que, ok, yo realmente preferiría jugar con covers sin pagarlos, porque a menos que, yo diría que siendo bien pragmático, que creo que es bien importante y que pocos abogados, a los abogados se nos hace difícil a veces en como clase decir esto, porque pues, ¿sabes? Como que, mira, es que el abogado dijo. Le voy a decir esto, pero usted tiene que tomar la decisión por usted, ¿verdad? Siendo pragmático, la realidad del caso es que yo como músico, yo he hecho covers. Yo no voy a pagar $299 por hacer un cover en YouTube y que nadie me diga nada. A menos que mi negocio o gran parte de mi negocio sea hacer dinero con covers en YouTube. Hay músicos que su vida literalmente en YouTube son covers. Entonces, claro. qué sé yo, como Jukebox, hay una página que se llama Jukebox, algo que ellos hacen Ujú, versiones de distintos años y son videos profesionales, o por lo menos se ven bien profesionales de covers y de versiones y hasta hacen sus propias, ¿verdad? Sus propios twists, cambiecitos. Si yo tuviese un negocio como ese, donde mi canal de YouTube genera mucho dinero y yo saco un video al mes, y de ese video yo le saco $5,000 y pues en YouTube en general y lo que tengo que pagar es una vez 299, pues yo entiendo el modelo de negocio ahí. Tienes un 10 claro, ¿verdad? X de retorno. Pero si yo estoy empezando, mano, yo empezaría probablemente haciendo covers en redes, que es algo que yo he visto. Esta semana tengo un artista que subió un cover en redes de una canción de Cultura Profética, una banda de Puerto Rico de reggae. Y ujú, ellos subieron ese cover súper bien producido, bien hecho, un clipcito de menos de 60 segundos. Y la gente empezó a escribir en los comments. ¿Lo subieron a alguna plataforma? ¿Lo subieron a alguna plataforma? Ahí no hemos hecho ninguna inversión que no sea hacer el cover. claro, Ahí yo vengo y digo, ok, podemos subirlo a Spotify, que es gratis para todo el mundo. Y tú no tienes que pagar para subir el cover si usas una plataforma, por ejemplo, como Symphonic. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Entonces claro, lo puedes subir ahí a Spotify, no lo subes a Apple, ni lo subes a ninguna que sea con venta y no tienes que pagar nada y ahora tienes covers que entran a playlists de otra gente que le gustan esas canciones y diferentes versiones y eso puede empezar a generar, ¿verdad? Esa atracción que después tú puedas retargetear a esa gente y decirle, mira, si te gustó esta canción mía es como que ese sabor, ¿no? Em, y lo puedes subir a claro, YouTube y si brinca, pues lo quita. claro, claro. Entonces, en resumidas cuentas, con este tema, lo que creo que tiene que quedarle claro a la gente es, tú no vas a ganar dinero, o sea, de un cover, Ujú, ¿ok? Y eso es la ventaja, ¿no? Pros y contras. Lo pones gratis en YouTube, mucha gente te ve, pero tú no ganas dinero de eso. ujú, En el momento en el que tú sientas que, hey, este video le está yendo muy bien, por ejemplo, en YouTube, ya esto me podría generar a mi dinero, bueno, entonces tú pagas la licencia mecánica para que ese dinero de ese cover empiece ya a generarte a ti ingresos, porque esos $300, por ejemplo, ya se pagan solos, ¿ok? ujú, Pero es siempre en el momento en el que llegues a ese punto, ¿no? En este caso, por ejemplo, que comentas del cover de Cultura Profética, eso, ellos pudieran subirlo de repente a Spotify, incluso a YouTube gratis. El video está, ¿sabes? Rompiéndola en YouTube, ya llega a 1 millón de vistas. Bueno, paguemos la licencia mecánica y probablemente ya nos curamos en salud, como dicen. Ya si al mismo Cultura Profética lo ve, no pasa nada, aquí está pago y también te genera ingresos a ti. Pero es en un punto en el que todavía la mayoría, 95% de las personas no están todavía, ¿no? Entonces, excelente. Buenísimo haber entendido Y esto. y disculpa, y Ujú, que ellos, el publisher, o sea, cuando si yo subo un video a YouTube,
Se activa lo que habíamos hablado de si no saco la licencia, ¿qué es lo que pasa? Y que sería una licencia de sincronización. Lo que termina pasando ahí es que ellos tienen la opción de simplemente ellos comenzar a monetizarlo. Eh, Claro, so, eh, Todavía seguimos en el proceso de, bueno, no pasa nada si lo subo, ellos deciden monetizarlo o ellos deciden removerlo. Y si lo deciden remover, entonces ahí uno puede hablar con, ok, pues vamos a pagar la licencia para que se quede el video. ¿Verdad? Pero ellos claro. siguen, ellos tienen la potestad de seguir cobrando. Entonces, por eso las probabilidades de que te pase algo son bajitas, son bajitas. Pero hay personas que le tienen mucho miedo a estas cosas y es importante que puedan tomar decisiones informadas. Eso sería Así mi es. conclusión. Excelente, excelente. Bueno, ya saben, la decisión está en ustedes. Hay que, bueno, en algunos momentos arriesgarse, en algunos momentos Ujú. ser, obviamente, mucho más pues, práctico e irse por el camino correcto, ¿no? Muy bien, me gustaría también conocer otra pregunta, o más bien una respuesta, una pregunta muy común que es y que nos frena a muchos músicos, ¿no? Y es, ok, acabo de crear una canción y esto va a ser un hit. Esta canción, si alguien la escucha, me la va a querer robar. Esto, ¿sabes? Necesito sentirme tranquilo de que no va a pasar nada, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden los músicos protegerse en este sentido, con temas de copyright, de sentirse tranquilos de que su canción está registrada o que más nadie va a poder robárselas? Hay mucho miedo también cuando uno tiene un demo, por ejemplo, enviárselo a la gente, ¿no? Y, ay, no, ¿qué va a pasar con ese demo? A pesar de que es algo que muchas veces se tiene que hacer, pues para poder compartir ideas, para poder tener feedback. Esto es algo que recomendarías hacer antes de subir la canción a internet en general. Después toma mucho tiempo, es caro, es algo que tiene que hacerse a nivel universal o es algo que depende de tu país. ¿Qué nos contarías con respecto a esta parte de proteger nuestras canciones? Pues mira, el copyright en la mayoría de los países, en Estados Unidos y ciertamente, y en la mayoría de los países de Latinoamérica, el copyright nace automáticamente cuando se crea la obra. Así que cuando yo creo una obra, no es que es una idea, sino ya la puedo escuchar, ya la puedo presentársela a otra persona. En ese momento ya nace el derecho de autor o el copyright. Y aprovecho por si tenemos abogados viéndonos. Hago la aclaración que una cosa es el copyright y otra cosa es el derecho moral o el derecho de paternidad sobre la obra. Y es que uno tiene que ver con el derecho moral o el derecho de paternidad, tiene que ver con la relación que tú eres la persona, ¿verdad? Tus derechos a crédito, esa es mi canción, nadie puede decir que es de ellos, es mía. Y unas cosas que van por esa línea de esa relación, pero no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con hacer dinero, ¿no? Que es lo que mucha gente, lo que realmente le preocupa es, hey, alguien va a hacer dinero con esto. Ese es el copyright, ¿no? Claro, Entonces, ambas cosas nacen a la misma vez. Eh, el registro. La situación con el nacimiento de esa obra es que todo el mundo, ¿verdad? Puede decir que la creó. Cualquiera lo puede decir. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Si se crean, bueno, si se suben 99.000 canciones todos los días a las plataformas, pues usted se puede imaginar el problema tan grande que hay de tantas cosas que se están creando. Y además, eso es sin tocar el tema de que se crea con inteligencia artificial, que no es no es protegible bajo copyright. Así que algo que es creado puramente con AI, como Suno o cualquiera de estas plataformas, no tiene copyright, porque no cumple con unos requisitos. Ni derecho moral, obviamente. Entonces, en ese sentido, hay un proceso de dar un paso más de seguridad. Y hay gente que va a pensar en, bueno, hay estas plataformas de blockchain que hacen eso. Eso no es suficiente. De hecho, yo no voy a aprobar ni voy a dar mi aval a que las personas vayan y se registren con una plataforma de blockchain por una razón bien simple. Además de que no es lo que la ley establece, y usualmente quienes hacen eso no son abogados, y por eso es que están haciendo algo pensando que están resolviendo un problema, pero lo están empeorando. Porque los músicos, en general, lo que buscan es la vía más corta a la solución que ellos entienden que necesitan. Y mientras más vías cortas tú le des a la gente, aunque no lleven al lugar correcto, más dinero están gastando en cosas que al final del día no funcionan. Y es lo mismo que pasa en marketing, ¿verdad? Cuando viene gente a vender humo de, no, porque mañana vas a conseguir 1 millón de streams. Y usualmente esas cosas no funcionan. Igual pasa con el tema de blockchain. Hasta que, porque el blockchain es una tecnología,
No es un sistema establecido por ley que reconoce que ese registro equivale al registro que requiere la ley. ¿Cuál es el registro que requiere la ley? El registro en la Oficina de Derechos de Autor de tu país. Cada país tiene su propio sistema de derechos. Incluso yo entrevisté a un abogado de Venezuela que uno diría, bueno, es súper diferente a Estados Unidos. Hay muchas cosas que son bien diferentes. ¿Qué no es diferente? El registro. En ambos lugares que pudieran ser sumamente opuestos, para que usted tenga una idea, y Colombia es igual, y Dominicana es igual, y México es igual, el registro de los derechos de autor es una cuestión declarativa o enunciativa. Eso lo que significa es, yo estoy reclamando ante el mundo entero que existe, ¿verdad? Que esta obra es mía. Eso es lo que tú estás diciendo. Entonces, ese registro para propósitos de distintos países es requisito para unos remedios. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú no haces ese registro en la Oficina de Copyright de los Estados Unidos, lo que termina ocurriendo es que tú no puedes demandar en los tribunales. Entonces, tú primero tienes que registrar y decir, yo reclamo que este copyright es mío. Eso no hace que sea tuyo. El registro no hace que sea tuyo. El copyright existe de quien sea, y voy a explicar de quién es. Pero cuando el copyright existe, existe. Lo que pasa es que quien lo registra reclama diciendo, ese copyright es mío. Y ese registro es obligatorio para poder ir al tribunal. Es como si te dieran una llave que abre la puerta del tribunal y tú puedes entrar al tribunal o a la corte a pedirle al Estado con todo su poder que te ayude a proteger ese copyright. ¿Verdad? Y en Estados Unidos eso es mucho, mucho poder. Así que tú tienes el poder del Estado para proteger tu copyright si vas al tribunal. Registrar en blockchain no tiene nada que ver con eso. De hecho, tú puedes registrar en blockchain y lo único que tienes es prueba de, bueno, cuando se creó, hay unas pruebas, pero ¿de qué te vale tener pruebas si tú no puedes entrar a un tribunal? Tienes prueba para ti, pero no puedes presentárselo a un juez, a un jurado ni a los abogados. Hasta ahí el tema de registro vamos bien y ahora puedo explicar quiénes son los dueños del copyright. Hasta ahí estamos bien. Perfecto. Pues ahora está el tema de quién es el dueño del copyright. El dueño del copyright es el creador de la obra. Ya usted puede entender que eso va a traer un montón de problemas. Porque el creador de la obra en sí puede ser un debate. El creador de la obra es simplemente la persona que creó, que aportó elementos creativos a la obra. Si usted está en su casa solo y escribe una canción aquí, si yo en mi libretita escribo mi canción, con mi guitarra, ¿quién es el creador de la obra? Yo. Y el creador de la obra es el dueño del copyright. Si habemos más de un creador en la obra, sin importar qué aportó quién. No, yo metí puente, no, yo te dije que cambiaras esto. Si meten las manos en la misma mezcla, se complica porque los derechos son de todos por partes iguales. No les gusta, la ley establece que necesitan un contrato por escrito. Y el contrato más simple por escrito que usted puede imaginar en la música se llama un split sheet, una hoja de reparto. Que es, hey, nosotros cuatro creamos esta obra, los derechos de copyright nos las dividimos de esta manera, ¿verdad? Y es importante que esto que yo acabo de mencionar aplica tanto a la composición de manera separada como a la grabación de manera separada. Así que tú y yo podemos entrar a un estudio y ser los que somos los compositores de la obra, pero otras personas, un artista con su productor, son quienes crean la grabación. Y cuando termina el día, ellos son los dueños del copyright de la grabación, nosotros somos los dueños del copyright de la composición y cada cual puede ir a la oficina de derechos de autor y reclamar ellos la grabación específicamente de esa composición y nosotros la composición. Obviamente, lo más común es que se mezcle todo esto, ¿verdad? Y que tú y yo seamos los dueños de la composición y de la grabación, pero son cosas separadas, ¿verdad? Y de nuevo, el blockchain es una tecnología que bajo la ley de copyright de los Estados Unidos, el registro en ese blockchain no equivale al registro en la oficina de copyright de los Estados Unidos. Por lo tanto, al final del día, si vas a gastar dinero en algo que tienes poco dinero, excuso de verdad, recursos limitados, pues mete el dinero en algo que te tenga una garantía por ley de que en efecto vas a poder
recibir el resultado que tú quieres, que es la seguridad de que si tuviésemos que ir a tribunales, tenemos el requisito mínimo del registro. Wow, mucha información relevante, pero creo que lo explicaste muy bien y con lo que habíamos visto antes también de entender que una cosa es la grabación y otra cosa es la composición, queda aún más claro. Así que perfecto, ya sabemos, no se dejen engañar, dicho de alguna Ujú. forma, con temas de blockchain, vayan a registrar sus canciones en el respectivo, la respectiva organización de su país. Y para esto quizás la recomendación sería bueno, no dejarse llevar, es que no me responden por Instagram, es que la página, bueno, ve directamente y pregunta, ¿no? Como se hacía antes, ¿no? Entonces, esto nada más lo recomendarías hacer antes, después, ¿qué dirías con respecto a ir puntualmente al organismo y registrar? Pues mira, yo creo que va a ser importante establecer, ¿verdad? Ustedes crean muchas canciones y la creación de música, pues si usted fuera a registrar todas esas canciones que usted crea, pues no es real. Yo no lo he hecho, no sé, no conozco gente que registre todo lo que crean. Em, yo creo que va a ser importante usted registrar aquello que vaya a salir, ¿verdad? Eh, si es que quiere tener esa extra layer, esa extra protección de decir, bueno, ya yo lo registré, ¿verdad? Y pues puedo ir y usualmente esto ocurre cuando ya uno está haciendo catálogo, cuando ya uno está sacando mucha música y qué sé yo, la gente como que se preocupa, crea conciencia y entonces comienza a registrar. Un truco es que si usted, por ejemplo, va a hacer un álbum, planifica hacer un álbum este año o un EP, y usted es dueño de todos los derechos, usted puede en Estados Unidos, que se puede hacer online el registro, usted puede registrarlo todo junto, bajo un solo pago, pero antes de que salga. So, antes de que usted saque los temas, si ya sabe, estas son las 5 canciones o lo que fuera, voy a ir a uscopyright.com o .gov, voy a registrar y con un solo pago puedo meter una colección completa de las obras, ¿verdad? Eso es un truco porque si ya la música sale, cada registro es individual y es un pago individual. Y respecto a dónde registrar, correcto. Esto, el derecho de copyright es un derecho netamente local. Cada país tiene su propio sistema, tiene sus propias leyes y su propio registro. Ahora, existe una cosa que se llama el convenio de Berna. Así que cuidado con los llamados registros internacionales. Eso no existe. No existen registros internacionales. Mucha gente vendiendo humo en internet. Los registros son locales. Lo que pasa es que a través de un tratado internacional, el convenio de Berna, los países dicen, mira, tú y yo somos amigos, o por lo menos no nos vamos a matar. Vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo mucha música que yo estoy exportando a distintos países. Y yo quiero que si mi música se exporta a tu país, de Estados Unidos a México, por ejemplo, que las obras creadas en Estados Unidos tengan la misma protección que las obras creadas en México. Mínimo para que nos podamos intercambiar y no vaya a ser que me vayas tú a piratear mis canciones, ¿verdad? Que es lo que pasa a veces con las patentes en China y eso, como que, bueno, pues si entra si eso entra allá, pues allá ellos pueden hacer lo que les da la gana porque Estados Unidos no va a entrar y decir, no, dame todas esas, ¿verdad? Es como cada país es solo. Así que, sabiendo eso, usted puede decir, bueno, espérate, si el registro en mi país es tan complicado, porque hay lugares donde me dicen que es bien complicado el registro en ciertos países de Latinoamérica, no es online, es personal, qué sé yo. Usted tiene la opción de registrar en Estados Unidos, que es online, si usted quiere hacerlo. Y decir, bueno, pues en mi país es muy complicado, pues déjame registrar en Estados Unidos, porque al final del día YouTube es de Estados Unidos, Spotify no es que es de Estados Unidos, pero gran parte del mercado en Estados Unidos. Entonces usted puede tener esa misma protección internacional del copyright a través de ese tratado internacional, que es el Convenio de Berna. Eso lo que significa es que pues, su protección se extiende en todos los países porque ellos se pusieron de acuerdo. Pero el registro puede ser en tu país o en Estados Unidos. Excelente. Entonces, esto responde a aquellos que, una pregunta válida, a lo mejor que están comenzando y dicen, o sea que no tengo que registrar mi obra o mis canciones en todos los países, ¿no? Lo registras una sola vez en tu país de nacimiento, quizás de residencia, a lo mejor Ujú. aplique, y eso, gracias al Tratado de Berna, se extiende hacia el resto de países. Ahora, me gustaría hacer énfasis en esto que comentas de Estados Unidos, porque bueno, ya ves que todos en Latinoamérica vemos a Estados Unidos como
wow, ahí es mejor, ¿no? Ahí es más seguro, Ujú. ahí es, va a ser como más algo. Entonces, se necesita algo. ¿Qué se necesita? Porque esto es lo que tiene que ver con ASCAP y BMI, por ejemplo, porque yo recuerdo hace muchos años haber pensado lo mismo, no, SACBEN en Venezuela, no, ¿sabes qué? Yo prefiero estar con ASCAP o BMI. Y recuerdo que me solicitaron lo que llaman en Estados Unidos em, El bueno, el, ITIN, ajá, el número de el número de identificación. seguro Ujú. social, creo que era Sí. lo que me pedían. Entonces, claro, no lo tengo, se rompió mi globito, ¿no? De sueño. Ahora, ¿es esto a lo que me refiero o qué se necesita para poder registrar en Estados Unidos quien lo quiera hacer de esa manera? Y si hay, Pues, perdón, algún mm, beneficio sobre hacerlo en tu país. pues mira, esto que mencionamos del registro de copyright no es ASCAP ni BMI. No tiene que ver con las regalías como tal, y eso lo podemos de una vez cubrir. Realmente este registro es solamente con el gobierno de los Estados Unidos, en su oficina de copyright, ¿no? Ellos tienen una librería que se llama la Librería del Congreso, donde hay una colección de todas las obras creadas registradas ahí. Eh, ¿Qué ocurre? Para eso usted no necesita ITIN, no necesita número de seguro social, no necesita nada de eso, porque que no, ellos no le van a hacer un pago a usted, por lo cual necesiten identificar quién es la persona a quien le vamos a pagar y si tiene, ¿verdad?, los requisitos de contributivos o de impuestos. Así que eso usted no necesita absolutamente nada. ¿Cuáles son los beneficios? Realmente yo diría que hay muchas personas que quieren sentirse que están haciendo las cosas bien, porque uno de los problemas de la industria es la falta de organización. Hay gente que se quiere organizar, pero en sus países no hay la estructura para digital, para organizarse, ¿verdad? Y hay muchas personas que aunque viven en países de Latinoamérica, saben o en su mente está querer venir a Estados Unidos, venir porque yo estoy acá, venir a Estados Unidos, hacer giras acá, hacer dinero acá, los negocios hacerlos acá, aunque ellos se muevan entre su país y Estados Unidos, como Estados Unidos siendo el mercado principal. Si usted quiere tener esa protección en el mercado principal, que es Estados Unidos, y además es más fácil que en su país, y usted tiene los recursos para hacerlo, pues es una cuestión de es que es más fácil, es más conveniente quizás hacerlo en Estados Unidos. Pero si usted no puede hacerlo en Estados Unidos, primero que no es una sola vez que lo puede hacer, usted puede empezar en Venezuela, en Colombia, en México, donde sea, Argentina, Dominicana, Chile, y después, si usted quiere entrar a Estados Unidos, pues simplemente pues, lo registra acá también después. No es una cosa que es como que tengo que escoger dónde lo hago. Eso es más ASCAP, BMI y eso que también lo podemos explicar si quiere. Claro, claro. Bueno, si quieres expliquemos esa parte de realmente todos escuchamos, ¿no? ASCAP, BMI, hay otros por allí y todo el mundo sueña, bueno, con trabajar con los originales, ¿no? Con los grandes de la industria y los que tienen firmados de alguna manera o que todos los artistas grandes trabajan con ellos dos, ¿no? ¿Cuál sería entonces la diferencia acá, sabiendo y dejando claro que, de nuevo, el copyright es una cosa, ¿ok? Que nace desde el inicio, que simplemente puedes en Estados Unidos o en tu país decir, mira, esto lo hice yo. Y otra parte entonces sería estas organizaciones que recaudan el dinero que tu obra está ganando por allí y luego te lo dan. ¿Es Ujú. correcto? ¿Va por ahí? Va ¿Cómo por funciona? ahí. Cuando nosotros creamos vamos a seguir con el ejemplo del restaurante. Creo que es un buen ejemplo. Ajá. Cuando usted crea un hamburger, vamos a suponer la primera oferta, la receta original del hamburger de McDonald's. No le vamos a dar promo, pero para que sea más, Sí. ¿verdad?, más real, ¿verdad? Vamos a cambiar el ejemplo a un hot dog genérico, un perrito Ujú. caliente genérico, ¿verdad? Usted, cuando se crea el hot dog como tal, pues ese es el producto, ¿no? ¿Quién es el dueño de ese producto? Bueno, pues en este caso ese es el tema del copyright. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el titular, ¿verdad? De esa receta original, ¿no? Y otra cosa es, bueno, yo tengo esto y lo puedo vender, ya es el dinero, pero yo tengo esto y lo puedo regalar. Yo tengo esto y lo puedo votar. Yo puedo hacer lo que yo quiera con esto. El copyright es eso, es esa potestad que tú tienes de hacer lo que tú quieras con lo que tú creaste, con lo que es tuyo. Si tú decides hacer dinero con esto. Y la cuestión con hacer dinero es que es una línea bien fina. A la vez que tú lo sacas al público, en ese momento tú decidiste hacer dinero de alguna forma porque el público
no es como antes que tú cantabas solamente en una playita allí solo, sino ahora tú lo estás vendiendo. Cuando tú lo subes a una plataforma, tú estás distribuyendo. Es literalmente comercio. Cuando tú haces eso, tú estás vendiéndolo. Y cuando lo vendes, dependiendo de dónde lo estás usando, quién lo está consumiendo, cómo lo consumen, no es lo mismo Instagram que TikTok, que Facebook, que YouTube, que Spotify. Cada una de estas tiendas, si lo quieren ver de esa forma, tiene su propio sistema de cómo van a pagar por ese hot dog. Usted va al cine y le sale más caro la Coca-Cola que si va quizás al supermercado, ¿verdad? Pues es lo mismo, dependiendo de dónde se suena tu música, tú puedes cobrar más o puedes cobrar menos. Entonces, ¿qué pasa? Ya con ese concepto de que una cosa es quién es dueño y otra cosa es hacer dinero, entramos nuevamente a esas reglas aplican tanto a la composición como a la grabación. Y si estas reglas aplican a ambas cosas, pues significa que cada cosa tiene su propio dueño y cada cosa genera su propio dinero. Pues vamos a la grabación primero, que es más fácil. La grabación sería entonces ese hot dog, pero que quizás en un envase, la botella de Coca-Cola, ¿verdad? Cuando yo vendo la botella, pues yo genero un ingreso por la venta de la botella, ¿verdad? Aunque si yo vendo la botella, a lo mejor tengo que pagarle al dueño de la receta original de Coca-Cola, porque lo que está dentro de la botella es la Coca-Cola. Es cierto que yo cuando vendo la botella, yo cobro. Que es lo que pasa con las maquinitas, los vending machines que tú pones ahí y sacas el Ujú, producto, ¿verdad? Pues eso genera un dinero principal que cae bajo una categoría que son las regalías del máster o las regalías de la grabación. Y eso en la era digital, pues tú subes eso en una distribuidora, que no es otra cosa que el camión que lleva el producto a las tiendas, y la distribuidora, DistroKid, TuneCore, Symphonic Starter, cualquiera de estas, OneRPM, todas estas, llevan ese producto a las distintas tiendas. Los consumidores, si lo consumen, la gente dice, ah, pero ¿y mi dinero? Bueno, la gente tiene que comprarlo. Van al supermercado, van a Spotify y la consumen. Cada vez que ellos consuman, la distribuidora va y cobra, dame acá el dinerito que me toca a mí de esta canción. Regresa a la distribuidora y te paga a ti. Hasta ahí es bien simple, ¿verdad? ujú, Es un camioncito con una factura. En Estados Unidos hay un tipo de derecho que es que hay ciertas tiendas específicas que una organización dice, no, 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 esas tiendas son mías, esas tiendas son mías. Esas tiendas son las plataformas donde tú no puedes escoger qué canción tú escuchas, como Pandora y SiriusXM, o cuando te montas en un avión y estás escuchando radio satelital. Ese dinerito se encarga otra gente que se llama Sound Exchange. Y tiene sus propias reglas de juego porque ese dinerito ellos lo van a bregar de una forma diferente, pero el concepto es el mismo. ¿Dónde está la tienda? Se busca el dinero, ellos se quedan con una porción y te pagan el resto. Esa es la grabación. So, ¿qué necesito para eso? Distribuidora. Y si estoy en Estados Unidos, Sound Exchange. En Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica, no existe un Sound Exchange, pero existe una entidad que se parece a Sound Exchange, que son las sociedades de gestión colectiva para derechos fonográficos o derechos de interpretación de de los fonogramas o de los máster, las grabaciones. Todo esto son la misma palabra para decir la grabación. Pues ellos tienen su gente que va y recolecta ese dinero y te paga, ¿verdad? De otra parte, ¿y quiénes cobran de ahí? Usualmente la disquera, el sello discográfico, el label, y los artistas. Esos son los que cobran de ahí. A veces hay productores que también cobran, pero usualmente esa es la gente. Y los músicos y eso, los que grabaron. Y luego tenemos la composición. La composición es un poquito más compleja, pero el concepto sigue siendo el mismo. Piensen que la composición sería en este ejemplo que estamos haciendo la fórmula de Coca-Cola. So, tú puedes meter esa fórmula en una lata, en una botella, en un galón, puedes venderlo en el cine, frío, caliente en la gasolinera, y si es fría de nevera te sale más cara que si te la compras caliente, ¿verdad? Hay diferentes maneras en cómo eso se vende que requieren más o menos Coca-Cola, ¿verdad? Como quien dice. Pues esas decisiones de venta en el lado de la composición, yo no decido cómo la gente la compra. Yo simplemente proveo la Coca-Cola. Y dependiendo de cuánto tú le vendes a la gente, en qué formato y qué sé yo, tú vas a cobrar unos precios. Y yo lo que sí tengo es un derecho de una comisión o de unos porcentajes de esos diferentes claro, estilos de venta que tú tienes por allá, ¿verdad? claro.
Estoy tratando de que esté Sí, más o sí, menos sí. en la misma línea. Pues esos diferentes tamaños o diferentes consumos o diferentes maneras de venderlo se traduce en dos tipos de regalías principales, que son el uso de la ejecución pública o interpretación en inglés public performance, que es cuando la canción suena públicamente. Me imagino una manguera de Coca-Cola, pues lo tiran hacia todo el mundo y la gente está, Coca-Cola para todo el mundo, búscate un vasito, ¿verdad? Que Ese sería lo tipo de uso, equivalente perdón, a una ajá, discoteca, a un exacto, una bar. discoteca, un bar, un restaurante, el Correcto. gimnasio, el elevador, estás en el parque de Exacto. Disney, está sonando la canción, es para el Correcto. público, están tirando la Coca-Cola para el público, ¿verdad? Exacto. Cuando eso pasa, tú vas a recibir un dinero. Ese dinero se llaman regalías de interpretación o ejecución pública o en inglés public performance. Ese dinero específico es el que recolecta ASCAP y BMI. Ese dinero específico. Entonces, tú tienes que estar con una de las dos, como compositor, o con Ujú. ASCAP o con BMI. Y luego tienes las mecánicas, que entonces es por la transacción. Ya no están, ya no es por ejemplo, la canción tirándosela a todo el mundo, sino es cada persona está consumiendo la canción. Y con esa transacción de que cada persona está consumiendo la canción, entonces se te paga un dinero. Esa es la llamada regalía mecánica, porque Que se está sería. haciendo una Ah, copia exacto, digital. que sería lo equivalente a que alguien compre el disco físicamente, que alguien la compre en iTunes, que alguien, Exactamente, eso, ¿no? Compra la exactamente. Coca-Cola aquí, acá o allá, ¿no? Exacto. Una cosa bien importante es que con ese siempre fue el ejemplo tradicional de la transacción de yo compré el disco, pues la disquera recibe su dinero de haber creado el disco y les puso el precio que quiso, y de ese dinero la disquera tiene que sacar una porción para pagarle al dueño de de la música, ¿verdad? Y se queda con lo demás. Y de ahí es que saca para el artista y saca para el productor, ¿verdad? Ese es ese concepto. Pero luego del Music Modernization Act, de esta ley que creó la MLC, como vino Spotify y de momento ahora tú puedes no comprar música. Claro. So, ya esa, ¿qué pasó con la mecánica ahí? Porque ahora todo es public performance, todo es ejecución pública. Y dijeron, no, 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 no. Vamos a hacer algo. Que no paguen las disqueras o no pague el artista que saca la canción para venderla. Por eso la licencia mecánica, ¿verdad? Ya ven por qué es la licencia mecánica, el permiso de la venta, el permiso de la venta mecánica. Claro. Dijeron, bueno, Spotify es quien se beneficia, porque con esta música se sube ahí y Spotify es quien está haciendo dinero con eso. Pues los compositores y los publishers dijeron, no, 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 olvídate, las disqueras me pagan a mí, yo les cobro por el uso de mi música si están vendiéndola en la versión física o digital. Pero si ellos la están subiendo para que todo el mundo la consuma, yo quiero cobrar el performance, que todo el mundo lo está escuchando, más quiero que Spotify me pague a mí por utilizar mi canción, independientemente de que todo el mundo la esté escuchando o no, como quien dice. Y de ahí entonces la hace como que un tipo de licencia mecánica, pero quien la paga es Spotify, no la paga la disquera. Entonces, es como cuando tú vas a un parque de Disney o un parque de atracciones que te cobran la entrada y después te cobran el producto adentro. Como que no te Ujú. regalan el popcorn después de la entrada. O si la fila está muy larga, tienes que pagar como quiera para brincar la fila, ¿verdad? Claro. Ese doble cobro, como quien dice, en un mismo sitio, en un mismo tipo de uso, es lo que pasa con la composición. Es que la composición dice, no, pues por esto y por lo otro, y te voy a cobrar doble, porque son usos diferentes. Pero para propósito del compositor, lo importante es que sepa que es que simplemente se tiene que registrar en esos dos lugares, en ASCAP o BMI y con quien recolecta las regalías mecánicas. En Estados Unidos, las mecánicas las recolecta la tradicional por venta, se llama la Harry Fox Agency, por venta digital o física. Y la que hablamos ahora, que es un poquito media gris, que es como que esa es la MLC, la Mechanical Licensing Collective. Eso es ahí donde está más el dinero, en la MLC y en ASCAP y BMI, ahí es que está el dinero realmente más grande de la composición musical. En países de Latinoamérica hay sociedades de gestión colectiva que recolectan ambas. Ellas recolectan Ok. ambos grupos de regalías.
So, en resumen, si usted es compositor, si usted escribe música, usted se registra con una PRO, una Performance Rights Organization, como ASCAP o BMI, que ahí usted puede escoger la de su país o la de Estados Unidos, ¿verdad? Incluso usted pudiera registrarse en Estados Unidos, en un ASCAP o BMI, y después decir, pero en mi país, quiero que tú no recolectes en mi país y en mi país yo la recolecto con la de mi país. Usted puede hacer eso. Usted recolecta en Estados Unidos y a nivel global, pero en mi país yo me quiero quedar con la mía, con la de mi país. Usted puede hacer eso. Se registra ahí y se registra en la MLC para recolectar las regalías mecánicas en Estados Unidos, si su música suena en Estados Unidos y si usted vive, ¿verdad? Y si su música suena en su país, pues usted va a la sociedad de gestión de su país. Eh, Básicamente, con eso cubrimos el 80% de esta conversación. Yo creo que está ahí. Hay unas cosas que pueden ser más complejas, pero la verdad es que si no, no, nos extenderíamos aquí un montón porque puede ser, hay muchos detalles. Pero esos son los cuatro registros que una persona independiente, completamente independiente hace. Uno, para el máster, su distribuidora y la sociedad de gestión que recolecta los derechos de interpretación de ese máster. En Estados Unidos, Sound Exchange, en su país, pues hay diferentes, para el fonograma o máster. Y luego, para la composición, las principales son la PRO, Rights Organization, que es ASCAP o BMI, o la de su país. Y como dije, pueden hacer registro en ambos, siempre y cuando le digan a ASCAP o BMI, no recolectes mi país, porque yo me voy a recolectar de mi país con la mía. Y el segundo lugar sería la que recolecta las mecánicas, que en Estados Unidos es la MLC y en su país, pues es la Sociedad de Gestión Colectiva de su país. Tip, hay países donde solamente una entidad recolecta ambas, la de performance y la mecánica. Y esos son los registros para recolectar el dinero que genera la música. Excelente. Wow. Bueno, creo que ya nos queda muchísimo más claro. Son obviamente términos a los que uno tiene que acostumbrarse, así como uno aprende a veces historia, a veces como uno aprende química y se aprende ciertos conceptos. Aquí pasa lo mismo. Hay que ir acostumbrándose a entender todas estas palabras, pero una vez que uno lo hace y vemos estas analogías mucho más sencillas y lo explicamos de esta manera, creo que queda muchísimo más claro, ¿no? Así que... Wow, bueno, esto fue una masterclass, literalmente, está buenísimo. Hay que, bueno, verla cuantas veces quieras para poder entenderlo y obviamente ir y contactar a Lexiomar para aprender mucho más en este tema que es bastante amplio, ¿no? Antes de despedirnos, Alexiomar, me gustaría preguntarte también, ¿cómo sientes tú que va a estar la industria musical? A partir de ahora, en esta nueva era en donde, bueno, sabemos que existe inteligencia artificial, que las cosas están delicadas en ese sentido, hay mucha gente que dice, no, esto va a destruir la industria, y otros que dicen, bueno, hay que acostumbrarse como cualquier otra cosa. ¿Cómo ves tú la industria a partir de ahora y qué recomendaciones le darías a, sobre todo, los músicos independientes a nivel legal? ¿Qué les dirías? Mira, si haces algo, haz esto y si no haces nada, evita esto, por ejemplo. Pues mira, yo creo que con lo de la inteligencia artificial, el tema de quizás algo que no he escuchado mucho por ahí, es que es inevitable que las personas utilicen la inteligencia artificial em, en el futuro, en general, ¿verdad? Yo utilizo inteligencia artificial todos los días. Así que la inteligencia artificial como herramienta es inevitable. La IA tiene dos aplicaciones, ¿verdad? Tiene la aplicación en la música específicamente de manejar el negocio de la música, que es la parte que mucha gente no quiere hacer, y la parte de la producción de música. Entonces tú tienes tanto crear el producto como la operación. Y tú y yo estamos en la operación de esto, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros hacemos, operación. Nosotros no enseñamos a producir música ni a escribir canciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que en la parte operativa, la inteligencia artificial va a ser un mega, super, ultra poder. Yo creo que va a hacer a los artistas, a los productores, a los equipos de trabajo, unos mega humanos. Eso es lo que yo pienso por la manera en que yo la utilizo en mi propia plataforma, en mi software de contrato Flow. em, es mucho poder. Obviamente, la IA es como una persona, tú tienes que entrenarla y dirigirla y con el tiempo y con un buen entrenamiento. Antes tú ibas a las empresas a entrenar a la gente.
No, recuerden, esto es marketing, las nuevas tendencias de marketing y la gente del departamento de marketing apuntando, ok, ahora no, ahora tú entras y le das toda esa información a una computadora para mantenerla actualizada y que ella aplique eso de manera inmediata y flawlessly, ¿no? Entonces, creo que si yo soy un artista de la nueva, un creador musical en esta nueva industria musical, yo buscaría todas las herramientas para yo facilitar la operación de mi negocio. Claro, Si en tecnología, si en tecnología se está dando la conversación de los One Man Billion Dollar Companies, o sea, de fundadores que son solos con IA y tienen la capacidad de hacer miles de millones de dólares, porque en la música no, porque la música y la ciertamente. tecnología son más similares de lo que la gente piensa. Entonces, yo creo que ahí hay un punto. Y respecto a la creación, em, yo te diría que va a ser que crear música de alta calidad va a ser bien fácil. Entonces, si todo el mundo está creando música de alta calidad en cuanto a sonoro, ¿verdad? Y todo el mundo está haciendo eso, pues hay un rendimiento decreciente. Y es que si todo el mundo lo tiene, pues entonces es como que nadie lo tiene. Claro, Que como el aire, nadie aquí está pensando en el aire. Bueno, a menos que la cosa se ponga difícil y ¿verdad? El clima se ponga con contaminación ambiental, la gente empieza a preocuparse, ¿verdad? Pues yo creo que ahora mismo va a pasar algo similar donde la música, todo el mundo va a tener la capacidad de hacer música de alta calidad, bien brutal. Hay que identificar entonces qué es lo que nos va a hacer a nosotros diferentes. Y lo que esa música y todo más rápido y de mayor calidad no tiene es el elemento humano. Entonces, al final del día, tu marca como artista, tu brand, lo que tú representas, tu por qué, tu cómo, tu qué haces, tus valores, tu misión, tus principios, tu historia personal y el mensaje que tú tienes que dar. Yo creo que todas esas cosas al final del día es, va a ser cada vez más importante. Nosotros como seres humanos gravitamos hacia las historias. Hay historias que son las mismas historias hace milenios y siguen conectando. Aunque los medios para comunicar esas historias han cambiado y son diferentes, y alguien antes dibujar era bien complejo y ahora dibujar tú le das un prompt a ChatGPT y te hace una ilustración. El dibujo en sí no tiene el valor que la gente piensa, es la historia detrás. Así que yo creo que desde el punto de vista de la creación, los creadores musicales deben conocerse a sí mismos y conocer las maneras de contar su historia para conectar con las personas, porque al final del día eso es lo que vamos a tener nosotros como humanos, esa conexión emocional. Toda la tecnología es para hacer que ese trabajo de conectar y de contar historias, pues sea más fácil, sea más costo eficiente, sea más rentable y podamos dedicarnos a vivir de eso a tiempo completo. wow, excelente respuesta. Creo que coincidimos. En algún momento, pues tener una computadora era algo que unos pocos podían hacer en unas cosas gigantes, Ujú, muy, muy caras. Y hoy en día, oye, todo el mundo puede ahorrar para comprarse quizás una laptop, ¿no? Y todo lo que eso significa, todo lo que puedes hacer en esa laptop. Y esto, bueno, se está traduciendo al mundo de la música. Habrá muchos que dirán, wow, todos estos miles de decenas de miles de dólares que he invertido en mi estudio de música y ahora se puede hacer esto con cientos de dólares nada más, pues esa es la tecnología, ¿no? Lo mismo que ha ujú, pasado con los guitarristas y los pedales de efectos, ¿no? Un amplificador de los años 60 que cuesta miles de dólares, que te da el sonido original, y este pedal lo emula en un 90%, bueno, eso es la tecnología, ¿no? Entonces, ujú. creo que hay que adaptarnos, hay que saber justamente aprovecharlo a nuestro favor, pero excelentemente dicho, ¿no? Alex Omar, ha sido, bueno, un honor tenerte por acá en el canal y en el podcast, querido músico. Muchísimas gracias por tu ayuda. Todas las preguntas que tengan con respecto a este tema, bueno, déjenlas por acá para de repente hacer una segunda entrevista y abordar todas esas preguntas con mucho gusto. De nuevo, por favor, Alex Omar, dinos dónde podemos contactarte, dónde podemos aprender más de todo este mundo que es bien vasto, es bien complejo. De mano de ti y de tus expertos. Pues mira, yo creo que si fuéramos a ir a un solo sitio para que la gente no se distraiga, pueden ir a alexiomar.com, literalmente, mi nombre.com. Una vez que lleguen a la página, ahí básicamente pues usted va a tener
tres opciones, pero realmente la mayoría de las personas van a ir a una de dos. Y es que usted puede aprender todo esto y más en mi escuela, que se llama SIR Academy. Y ahí usted tiene el botoncito que le pregunta, ¿cómo te gustaría comenzar? Y dice, educación, software o servicio. Y usted va a la educación y tenemos una escuela, tenemos nuestros libros de artista empresario musical. Y tengo un ejemplo, cómo se ve, y la brújula del music business, que es una guía ilustrada, la primera guía ilustrada del negocio de la música. Y si usted lo que necesita es educarse para aprender y tomar el control, ese sería, yo creo que, mi llamado. Si usted cuando entra a la página dice, bueno, ya yo me siento bien, yo siento que yo entiendo todo esto, yo lo que necesito ahora son herramientas para yo ejecutar, implementar. Pues ahí yo les recomiendo que se dé un vistazo a nuestro software de contratos Flow. Flow es un software que incluye plantilla, firmas electrónicas, asistente de inteligencia artificial, librería de contratos, librería de cláusula. Es básicamente como si usted tuviese su abogado de bolsillo en Flow y usted puede automatizarlo todo, organizarse y literalmente se ahorran miles y miles de dólares en abogados y en contratos y tiene todo organizado, que ese es su catálogo, ¿verdad? Al final del día, si usted no tiene contratos, los derechos están en el aire y puede tener problemas. Así que yo le diría, vayan a alexiomar.com y ahí se van a encontrar, se escribe Alexiomar, y usted entra ahí y pues probablemente usted vaya a querer seguir educándose o comenzar a implementar todo esto con nuestro software. Excelente. Bueno, ahí lo tiene. Creo que esto es un buen, incluso analogía de todo lo que hemos venido hablando hace unos años, todas las cosas que tenías que hacer para poder aprender algo así, para decenas de miles de dólares invertidos quizás en una universidad. Y hoy en día puedes entrar a Seed Academy, puedes usar Flow, puedes entrar en Despegue Musical y aprender todo esto de una manera sencilla, fácil, rápida. Así que, bueno, ya saben, vayan para allá para seguir aprendiendo con Alexiomar. Y de nuevo, muchísimas gracias, Alexiomar, y esperamos pues vernos en otra oportunidad. Gracias a ti. Si te ha gustado este episodio, te invito a compartirlo con otros músicos, dejar un buen review del podcast y seguirnos en redes sociales para más contenido de valor.